La prueba en la cruz. La prueba, léase tentación más severa soportada por nuestro Señor Jesucristo durante su vida en esta tierra fue, sin duda, la de la cruz. El sufrimiento físico fue extremo. La crucifixión misma fue antecedida por azotes, corona de espinas, bofetadas, vilezas de todo tipo y, para colmo, por el agotamiento físico y la angustia en el huerto de Getsemaní. De este último fue librado y restaurado, aunque, sin duda, en una condición muy débil. Que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Hay quienes tienden a destacar los detalles horribles del sufrimiento físico casi excluyendo los otros por los que pasó, pero en mi opinión el sufrimiento físico fue mínimo comparado con la agonía mental y espiritual por la que pasó nuestro Señor. Para un ministro del Evangelio o un misionero de la cruz no hay sufrimiento mayor que ver el mensaje de la gracia de Dios rechazado y despreciado. Uno aprende a amar las almas de aquellos a quienes trata de predicar. Cuando estos rechazan y desprecian el mensaje del Evangelio se siente una tristeza sin límites. Cuando Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, sufrió el odio de los que amó, lo sufrió en el grado más alto posible. Jesús sabía, desde luego, que era objeto de creciente hostilidad. De esto hay muchas indicaciones en los Evangelios. Cuando Jesús dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen, Mateo 7.6, creo que no quería que sus palabras se entendiera como un mandamiento, la gramática y la sintaxis no requieren tal interpretación, sino como una amonestación. Los que son llamados a predicar el Evangelio son instados a ofrecer lo más sagrado y lo mejor antes que lo peor. Se les previene que unas veces el mensaje será despreciado y que otras será objeto de ataques. Lo que Jesús hizo en su vida terrenal, fue precisamente dar lo más sagrado a los perros y echar la perla del cielo a los cerdos, y en verdad pisotearon tanto su mensaje como su persona. Esto, y no solamente el sufrimiento físico, es el sacrificio en la cruz. El grito de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27.46, quizás indica lo máximo de la prueba de Cristo en la cruz. Estas palabras, tomadas del primer versículo del Salmo 22, contienen un misterio que ninguna mente humana podrá sondear. Si los que hemos confiado en Cristo alguna vez nos sentimos desamparados por Dios, podemos saber que no estamos verdaderamente desamparados ya que Cristo sufrió esto por nosotros como nuestro representante y sustituto en la cruz. Si alguien suele consolarse con el pensamiento de que Jesús sufrió cada tentación como nosotros, tiene que decepcionarse porque las palabras, pero sin pecado, en Hebreos 4.15, Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha pasado por toda clase de tentaciones, así como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia que nos ayude en la hora de necesidad. Limitan radicalmente tal punto de vista. Puede confortarse con el hecho de que Cristo ha sondeado las profundidades de las pruebas hasta donde nosotros nunca iríamos, mucho más allá de lo que la mente finita puede comprender. Aunque no podemos saber la totalidad del significado de este grito, podemos estar seguros de que no fue una ilustración ni una falsa impresión. Con estas palabras nuestro Señor Jesucristo indicaba que el primer versículo del Salmo 22 describía su condición en la cruz. Sin embargo, el desamparado del versículo 1 no sufrió un desamparo total, pues,
El versículo 24 del mismo salmo añade, cuando clamó a él, le oyó. En el aspecto negativo podemos decir con confianza que este grito no puede representar una división ontológica en el ser del Trino Dios. Cualquiera sea la naturaleza y grado del abandono, no puede haber trastornado la unidad ontológica o hipostática de las personas de la deidad. Podemos muy bien suponer que Cristo, decidido a vivir en la carne, dentro del marco de la experiencia humana, pudo haber tenido en su conciencia la sensación de haber sido, de alguna manera real, abandonado por el Padre cuando tomó sobre sí los pecados del mundo, sin que eso en forma alguna significara algún modo de separación ontológica. El punto de vista propuesto más frecuentemente por profesores ortodoxos de Biblia es que como Jesucristo estaba en el acto mismo llevando nuestros pecados, Dios el Padre, motivado por el principio de justicia, tenía que desampararlo, por el momento. Aunque esta perspectiva es común entre cristianos devotos, creo que contiene un error básico. Parece hacer del Padre el representante del principio de justicia en mayor grado que el Hijo, y del Hijo el representante del principio de gracia mucho más que el Padre. En la medida en que este concepto constituya el trasfondo, tiene que ser rechazado. Cuando leemos, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Isaías 53.6-10. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Parece, por lo tanto, que cuando Cristo citó las primeras palabras del Salmo mientras pendía de la cruz, sus discípulos habrían entendido algo como esto: en verdad, estoy en la situación descrita en este salmo profético. Otras porciones del salmo ya se están cumpliendo, sobre todo las palabras, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, v. 18. Pero recuerde que este salmo termina en triunfo. Aunque los discípulos en ese momento sintieron desesperación, recordar la alusión de Jesús a este salmo bien podía haberles hecho pensar en la promesa, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Salmo 22.24. En la crucifixión de Cristo fue nuestro pecado. Fue por la voluntad del Padre, y desde luego por la suya también, y por el poder del Espíritu Santo, Hebreos 9.14, que Él se ofreció para llevar nuestros pecados. En el aspecto positivo podemos indicar definitivamente que los tiempos del Nuevo Testamento citar las primeras palabras de un pasaje del Antiguo Testamento, tal como el Salmo 22, equivalía a citar todo el pasaje. Podemos estar seguros de que estas palabras de Jesús habrían sido entendidas por sus discípulos como si hubiera dicho: recordad el Salmo 22. Los enemigos de Cristo acababan de citar otra parte de este salmo burlándose: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho:
soy hijo de Dios, Mateo 27.43, citando 22.8. Este hecho daría más peso a las palabras de Jesús al citar el mismo salmo. El Salmo 22 no solo describe el sufrimiento tal como Cristo lo experimentó en la cruz, sino que está también lleno de palabras de esperanza. Obsérvese, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, v. 22. Estas mismas palabras son puestas en los labios de Jesús con una nota triunfante en Hebreos 2.12. Parece, por lo tanto, que cuando Cristo citó las primeras palabras del Salmo mientras pendía de la cruz, sus discípulos habrían entendido algo como esto: en verdad, estoy en la situación descrita en este salmo profético. Otras porciones del salmo ya se están cumpliendo, sobre todo las palabras, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, v. 18.